la de Lima, así que algunos por ahí que ya pueden haber escuchado sobre nosotros. De hecho, PageGroup es una firma de reclutamiento a nivel mundial. De hecho, tenemos más de 25 divisiones especializadas y con presencia en más de 37 países. A manera de resumen, lo que quiere decir esta pirámide es de que contamos básicamente con una firma por rango de posición que el mercado peruano hoy en día ofrece, ¿no? ¿A qué me refiero? Tenemos un Page Personnel, que es esta firma que ve netamente posiciones de entry level a middle management, ve posiciones desde un asistente, un analista, hasta una jefatura. Michael Page, que ve posiciones gerenciales principalmente, y Page Executive en el tope de la pirámide, viendo posiciones de C-level o de top management, dícese de gerencias generales o de socios directores de las diversas empresas. Antes de comenzar a hablarles de los tips y netamente tema de la entrevista virtual, me gustaría no perder un punto que es súper clave y que es el punto de inicio de cualquier proceso de reclutamiento, que es cómo buscar o qué herramientas debo tener para buscar oportunidades, ¿no? Y que son mi carta de presentación, o sea, tu CV, y el LinkedIn, que hoy por hoy es la primera herramienta digital y está comprobado donde cualquier persona, ya sea empresa, área interna de recursos humanos o headhunter como tal, entra a buscar los perfiles y encontrar el mejor potencial para alguna vacante en específico. Si parto con el tema del CV, de hecho, se escuchan muchas cosas, ¿no? Que con foto, que sin foto, que más información, que menos información. Lo que tienen que tener en consideración como punto clave es que siempre, para efectos de CV, menos es más, ¿no? ¿En qué sentido? En que ustedes tienen que también entender que por vacante, en promedio, postulan un mínimo de 150 personas. Entonces, imagínense a la persona que recibe estos CVs, en verdad es imposible leer 150 documentos que tengan más de 2 caras. Y es por eso que les digo que menos es más, pero obviamente esta información tiene que ser súper concreta y tiene que diferenciar el perfil de ustedes de otros que puedan tener perfiles similares, y con perfiles similares me refiero a cortes dentro de la misma especialización, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy dentro del mundo comercial y soy un ejecutivo comercial, especificaré mis logros dentro del área comercial que puedan diferenciarme en la misma posición de una persona que también tiene un corte comercial, ¿no? Entonces, de hecho, lo que he intentado hacer en este slide es ponerles un ejemplo modelo de un CV que a simple vista se ve súper limpio, súper concreto. De hecho, es atractivo a la vista. Si ustedes ven este CV, digamos que no les va a tomar más de un minuto y medio leer una cara, y las 2 caras que debería tener como máximo idealmente un CV no debe tomar más de 3 minutos en leerlo, ¿no? Donde lo considerable o lo que se recomienda es que primero tenga 2 páginas como máximo de contenido, ¿no? ¿Por qué digo 2 páginas como máximo? Porque, como les digo, es imposible que quien está al otro lado de la pantalla recibiendo CVs pueda leer más de 150 documentos con más de 2 páginas. Entonces, si nosotros entregamos un CV con 3, 4 páginas con muchísima información, de hecho vuelve al perfil medianamente tedioso y se puede perder información relevante de cada uno de nuestros perfiles. Luego, debemos cuidar muchísimo la redacción. Siguiendo con mi línea de que menos es más, en el CV no funciona muy bien porque pierde un poco la forma el tema de poner párrafos, ¿no? O sea, párrafos con información seguida dentro de las funciones, porque justamente la idea es de que, como repetía, el CV debe ser conciso, debe ser súper concreto. Estas son mis 2 o 3 funciones principales que me diferencian en mi posición o en mi perfil de otra persona que pueda tener el mismo naming. Y estos son mis logros, también como súper concretos, que es como lo pueden ver aquí en el ejemplo, ¿no? Y en este punto, igual, por más concreto, por más corto que sea el contenido que pongamos, tenemos que siempre hacer doble check con temas de ortografía, con temas de redacción. Acuérdense que el CV es mi carta de presentación ante cualquier empresa o ante cualquier persona. Entonces, temas de faltas ortográficos, mayúsculas, minúsculas, puntos y comas nos pueden jugar en contra. Y por último, siempre mantener la información ordenada. Personalmente, lo que yo recomiendo es, tal cual es el ejemplo, que nuestro encabezado sea nuestro nombre completo, o sea, nombre y apellidos, nuestro celular,
nuestro correo y nuestro link de LinkedIn, porque como les comentaba inicialmente, hoy por hoy nuestra principal base para buscar perfiles es LinkedIn, ¿no? De hecho, ahora voy a hablar en unos minutos del perfil en LinkedIn, pero la idea de LinkedIn también es que sea como un CV, pero mucho más visual, ¿no? Luego, un breve resumen, y con breve resumen me refiero a no más de 5 líneas de nuestra experiencia y hacia dónde queremos especializarnos o orientarnos, ¿no? Y luego ya viene el tema de la experiencia laboral, que lo que yo les recomiendo es que vaya de lo más, digamos, nuevo hacia lo más antiguo, ¿no? O sea, si ahorita estoy practicando como asistente comercial en una empresa, esa será mi primera experiencia, y abajo, por ejemplo, practicante comercial de otra empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente acuérdense que quien lee el CV busca, digamos, llegar lo más rápido posible a la experiencia y al background profesional de la persona. Entonces, si lo más actual lo ponemos al último, una vez más puede hacer que incluso se pierda el interés de revisar ese perfil. Y luego no está, digamos, en el print que les he puesto, pero ya en una segunda cara, poner el tema de educación, ¿no? ¿Qué carrera tengo? ¿Qué universidad? Y si quieren pueden poner el colegio, pero igual conforme pasan los años de experiencia, el colegio, digamos, se termina eliminando y nos quedamos únicamente con, digamos, nuestra profesión y luego los cursos especializados que podemos hacer de posgrado durante el tiempo. Y les hablaba hace unos minutos de LinkedIn, porque hoy es súper importante. Hoy, de hecho, les hablo en mi experiencia, perfil que recibo el CV y me parece interesante, entro también a su LinkedIn a contrarrestar la experiencia, a contrarrestar, digamos, cursos adicionales que pueda tener, incluso recomendaciones, porque en LinkedIn incluyen el tema de recomendaciones de otras personas, ¿no? Y también LinkedIn ayuda mucho para temas de presencia o orden, ¿no? Normalmente en el CV, no lo mencioné anteriormente, probablemente puede ser una pregunta que ustedes puedan tener, el tema de la foto. De verdad que hoy la foto es súper subjetiva. Personalmente no veo fotos, pero les podría decir que de 10 CVs que veo, uno tiene foto, ¿no? Hoy por hoy ya no es un tema de que necesito ver la cara de la persona, por más feo que suene, para ver si lo considero o no. Hoy de verdad que es totalmente indistinto. Pero complementando lo que les comentaba de LinkedIn, cuando yo entro a LinkedIn, de todas maneras, en la mayoría de los casos, veo una foto, ¿no? Y acá es mi primer tip con LinkedIn, que tengan mucho cuidado de qué foto ponen en LinkedIn. LinkedIn es una red social, sí, pero profesional. Entonces, me ha tocado cruzarme con candidatos que tienen, por ejemplo, un selfie, pero un selfie, qué sé yo, en la playa, o un selfie en su cama, en LinkedIn, que en verdad suena gracioso, pero no es gracioso porque nuevamente es la carta de presentación, en el caso de LinkedIn, hacia el mundo profesional, ¿no? Porque es abierto y cualquier persona puede entrar a buscarlo. Luego, otro punto importante en LinkedIn es la información que sale debajo del nombre. Debajo del nombre me refiero a estas líneas, ¿ya? Digamos, son palabras claves que ustedes deben siempre ponerlo. Normalmente, por default, cuando yo pongo mi experiencia, lo que sale en esta primera línea va a ser justamente mi última posición, ¿no? En este caso, Manager, Sales and Marketing. Pero se puede modificar editando el perfil como tal. Y lo que yo les recomiendo es que en esas palabras pongan, obviamente, su posición actual en la empresa en la que están, pero también, digamos, las áreas de especialización o de interés, ¿no? ¿Esto por qué? Porque si yo personalmente, como Michael Page hoy día, hago una búsqueda, por ejemplo, de ejecutivo comercial, si yo hago en mi filtro de búsqueda en LinkedIn ejecutivo comercial, los primeros que me van a aparecer son aquellas personas que tengan o la palabra ejecutivo o la palabra comercial en esta primera línea, ¿no? Entonces, si mi interés va por, no sé, por el mundo de retail, ok, yo pongo retail en esa primera línea y mañana alguien que busque algo con la palabra retail, tengo más probabilidades de salir en las primeras búsquedas, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que se tomen unos 5 minutos para pensar en dónde están hoy en lo profesional y hasta dónde quieren ir, cosa que ponen palabras claves ahí, como pueden ver acá, los tengo separados, no es que sea un párrafo ni 2 líneas como el resumen de mi perfil, y de esa manera van a ser, digamos, la primera o de las primeras opciones cuando mañana más tarde alguien busque algo orientado en estas palabras claves que ustedes han puesto, que obviamente van alineados con hacia dónde quieren proyectarse o su línea de especialización hoy. Y por último, el tema de la experiencia profesional y la educación.
Bueno, LinkedIn por default sí ordena de lo más reciente a lo más antiguo el nivel de la experiencia, pero lo que yo les recomiendo también es de que, por ejemplo, si ustedes ven, digamos, mi background, o sea, no la posición actual, yo ahí no he incluido logros ni funciones, porque justamente para eso está el CV, ¿no? De hecho, LinkedIn te da una opción de poder adjuntar tu CV. LinkedIn tiene que ser lo más limpio, lo más presentable, porque, recalco, es nuestra carta de presentación ante las diversas empresas y en el caso de LinkedIn es una red abierta. Entonces, digamos, a la empresa a la que yo he postulado me puede buscar, pero también cualquier persona me puede buscar en LinkedIn y encontrar, ¿no? Y con respecto al tema de la educación, muy parecido a lo que les comentaba del CV, ¿no? Poner la universidad, poner el colegio, igual es, digamos, súper subjetivo, si quieren lo ponen, si quieren no. Y en el caso de cursos adicionales, especializaciones, diplomados, también ponerlo, porque una vez más LinkedIn es súper visual y ayuda mucho a saber en qué etapa en lo profesional está el candidato al que quiero reclutar o al que estoy buscando. Y un tip súper bueno también, que yo lo recomiendo mucho, es si ven este screenshot de la derecha, es un screenshot que lo hice, que lo hice desde el aplicativo del celular, porque desde la versión web de LinkedIn no aparece la opción. Pero si ven acá, está como resaltado el código, como una especie de código QR. Si ustedes lo cliquean, les va a aparecer un QR, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es de que a ese QR le hagan un screenshot y se lo manden a cada uno de sus correos o por WhatsApp, como prefieran manejarlo, y que ese código QR sea el que ustedes ponen en su CV en vez de foto, ¿no? Volviendo al ejemplo del CV, acá en un CV típico, si lo queremos ver así, iría una foto, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría sería que ese QR vaya aquí y ya no vaya el link de LinkedIn, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque como les digo, hoy por hoy todos los reclutadores, todas las empresas cogen LinkedIn como su principal fuente de reclutamiento. Entonces, si yo recibo un CV con el código QR, me estás ahorrando tiempo porque lo escaneo y me va a botar directamente a tu LinkedIn en vez de entrar a buscar, ¿no? Porque pasa mucho que sí, o sea, un nombre, no sé, poco común, el mío, por ejemplo, Daphne Beuerman, tal vez lo encuentro rápido, pero también me ha pasado buscar nombres como un poco más comunes, si lo quieren ver así, no sé, Alex García, y hay 10.000 en LinkedIn, ¿no? Entendiendo que es una red internacional también. Entonces, si ponen el código QR, digamos, hacen que todo sea como mucho más automatizado y por supuesto que habla también o damos también una imagen súper profesional al estar enterados de tips que son medianamente rebuscados porque nadie te lo dice, pero también están al alcance de todos. Hasta este punto, si es que tienen alguna consulta sobre CV o LinkedIn, les pido que por favor las dejen en el chat, porque ya ahora justamente voy a pasar a hablar un poco del tema de fondo. De una vez que ya estamos listos con el tema del CV, que es mi carta de presentación, y LinkedIn, que lo complementa súper bien, ¿cómo impacta estar bien preparados para una entrevista virtual? ¿No? Yo quiero partir de que hace más de un año, 8 meses aprox, que comenzó todo el tema de la coyuntura sanitaria. Claramente, nadie me incluyo como headhunter, estábamos preparados para afrontar entrevistas virtuales. De hecho, en mi experiencia, candidato que entrevistaba para un proceso, candidato que lo citaba directamente en mis oficinas para tener la entrevista presencial, porque obviamente se miden muchísimas cosas, ¿no? Se mide tema de presencialidad, de tiempo, o sea, de puntualidad me refiero. Cuando estás en la entrevista presencial, ves gestos, ves posturas que inicialmente de manera virtual era imposible, ¿no? Pero bueno, hoy, un año y medio y un poco más después, les puedo decir que mi día a día son entrevistas virtuales y ya estoy totalmente, digamos, convencida de que sí se puede realizar una buena entrevista virtual y se pueden medir exactamente las mismas cosas que medía de manera presencial, pero por supuesto que es 95% trabajo de la persona que está siendo entrevistada y 5% del entrevistador, ¿no? Yo puedo poner todo de mí para sacar la mayor información de este perfil y saber o definir si es apto o no apto para la posición que está postulando, pero justamente ahora voy a entrar a por qué es tan importante estar incluso más preparados que antes para una entrevista virtual.
Entonces, he dividido esta parte de la presentación en tres, ¿no? En antes de la entrevista, durante la entrevista y luego de la entrevista. Entonces, antes de la entrevista es súper importante que recopilemos información con anticipación, ¿sí? Acá un tip súper importante es que definitivamente durante la entrevista vamos a tener muchas herramientas a la mano, dícese de internet, que Google lo sabe todo, pero es muy importante que sepan que ya quien está al otro lado entrevistándolos también se va a dar cuenta cuando están 100% enfocados en la entrevista y cuando están siendo distraídos por factores externos, ya sea algo del lugar donde están teniendo la entrevista o, qué sé yo, te llegó un correo del trabajo y te distrajiste un momento, ¿no? Entonces, en este punto es súper importante que tengamos ciertos puntos ya aterrizados para que en el momento de la entrevista simplemente nos enfoquemos a por 30 minutos, 45 o una hora, que es lo que dura una entrevista en promedio, estemos 100% enfocados y nuestro entrevistador tenga el 100% de nuestra atención. Entonces, previo a comenzar la entrevista, un tip súper básico, pero que es importante que lo sepan, es la puntualidad. Hoy por hoy no tenemos la excusa de el tráfico o de estaba lejos o se me presentó una reunión que demoró de más, ¿no? Hoy en día, de verdad que nos podemos conectar incluso 2 minutos antes y si no tenemos ningún problema técnico, vamos a estar puntuales, claramente. Pero lo que yo les recomiendo es que siempre que vayamos a una entrevista con cualquier empresa o con cualquier persona, lo hagamos con 10 minutos de anterioridad de preferencia, si no son 15. ¿Por qué? Porque pasa mucho de que hoy por hoy hay muchísimas plataformas, ¿no? Tenemos Zoom, Teams, Meets, Hangouts, etcétera. Entonces, si ustedes van a tener una entrevista por una plataforma que no han manejado antes, con mayor razón nos conectamos 15 minutos antes, vemos que funciona súper bien, cámara, micro, accesos, para justamente no demorarnos por ese punto. Luego, el tema de la marca personal. Siempre es muy importante tener súper bien definido quiénes somos y hacia dónde quiero ir yo en mi mundo profesional, en mi proyección profesional, ¿sí? Definitivamente, los que hemos pasado entrevistas que estamos acá, sabemos que una pregunta típica o súper cliché es, cuéntame sobre cinco virtudes tuyas y también 5 defectos, ¿no? Igual yo creo que a hoy sigue siendo difícil contestar estas preguntas, pero por lo menos tenemos una idea que por ahí podrían ir las preguntas por el lado de habilidades blandas. Sin embargo, hoy en día se mide muchísimo el potencial de cada persona y el potencial está reflejado más allá, por supuesto que digamos la experiencia profesional puede jugar un rol importante o hacia dónde quiero ir también y que lo tengamos claro juega un rol súper importante, pero la seguridad que transmitimos cuando estamos conversando también marca una diferencia entre un perfil que se puede mostrar como más tímido o inseguro por no saber él mismo hacia dónde quiere ir o cómo su perfil puede potenciar o puede aportar a la empresa a la que está postulando, independientemente del rango al que estamos postulando, desde un trainee, un practicante, hasta una posición de analista o hacia arriba, ¿no? Entonces, con marca personal no solamente me refiero a virtudes y defectos, sino a quién eres, por qué te deben contratar y tus principales fortalezas y debilidades como lo venía conversando. Ojo que el tema de fortalezas y debilidades, bueno, siempre es más fácil decir un par de fortalezas, pero el tema de debilidades no tiene nada de malo decir alguna debilidad, ¿no? O sea, digamos que ninguna debilidad es mala si es que la aceptamos y sabemos que debemos trabajar en ella. Si mañana están postulando a una posición y su debilidad es, qué sé yo, la puntualidad, si lo acepto, ok, voy a ir de la mano con decir que estoy trabajando en ello y cómo, ¿no? Peor sería tal vez no aceptar. Luego, el tema de investigar sobre la empresa e investigar sobre el cargo. Normalmente para las posiciones de practicante, analista, incluso diría hasta una posición de analista senior, supervisor, las posiciones suelen ser abiertas, ¿no? ¿A qué me refiero con abiertas? Que son muy pocas las que son confidenciales. Entonces, en la mayoría de casos, cuando ustedes estén postulando o los llamen para una posición, van a saber a qué cargo postulan y a qué empresa postulan. Entonces, siempre vayan informados. Si hoy día los llaman de una empresa para una posición, tienen internet a la mano, entren, investiguen sobre la empresa. Nadie dice que tienen que saberse la historia completa o qué sé yo, o en cuántos países está y quién es el dueño y tal, ¿no?
pero cosas tan básicas como namings, como, oye, sí sé lo que hacen, o por ejemplo, no sé, una noticia que justo salió ayer de esa empresa, son cosas que van a sumar a que obviamente ustedes están interesados en la empresa y saben a lo que están postulando, ¿no? Me ha tocado cruzarme con perfiles que me postulan a mí para una posición X, voy a hablarles de analista de inversiones, y la persona, el candidato, no viene del mundo de inversiones, pero igual lo llamo porque para mí me parece un perfil potencial. Y cuando hablamos, no tiene la menor idea de cuáles son las principales funciones de un analista de inversiones. Entonces, claramente me deja clarísimo que su línea de especialización o proyección no va por ahí, y por supuesto que no lo considero para siguientes etapas. Entonces, es súper importante que ustedes sepan, por un lado, a qué posición están postulando, ¿no? O sea, si es un perfil comercial, ok, sabemos los básicos de una posición comercial. Si es un perfil de IT, sabemos los básicos de una posición de sistemas, y así con cada una de las diversas especializaciones. Y lo mismo con la empresa. Hoy por hoy, tanto empresas pequeñas, familiares y las grandes corporativas, digamos, revelan a dónde estamos postulando o quiénes son las que están buscando. Entonces, infórmense. Hoy por hoy, también, digamos, LinkedIn, ustedes también lo pueden usar. Es tan sencillo como buscar, qué sé yo, gerente de recursos humanos y el nombre de la empresa a la que estamos yendo, ¿no? Entonces, también pueden averiguar sobre, digamos, el background profesional de la persona que los va a entrevistar, y así generan un mayor enganche, ¿no? No solamente he investigado sobre la posición a la que postule la empresa, sino también sé de ti, como que tu trayectoria profesional, y pueden intercambiar información. Entonces, de esta manera, solo se refuerza la seguridad en ti mismo y es mucho más probable que la conversación sea mucho más llevadera y que impactes a la persona que te está entrevistando. Desde el lado más técnico, es súper importante que tengan, que sepan y comprueben que la computadora o laptop o iPad de donde vayan a tener la llamada o la videoconferencia funcione, ¿no? Y con que funcione, no solamente me refiero a la computadora como tal y que esté enchufada, porque también parece muy obvio, pero a veces de los nervios o que no me conecté con puntualidad, no le enchufo y se puede apagar en plena entrevista, ¿no? Pero más allá de eso, también comprobar que toda la plataforma por la que me van a entrevistar y tal esté funcionando ok, tanto cámara como micro. Luego, de ser posible, colocar una foto de fondo en la plataforma en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, el fondo que tengo ahorita es virtual, pero se ve súper real. Pero más allá de tener un fondo específico, en verdad, hoy por hoy, la mayoría, por no decir que todas las diversas plataformas que tenemos, Zoom, Teams, Meet, Hangouts, etcétera, tienen la opción de colocar un fondo virtual, y de hecho te dan opciones de fondo. Con que el fondo esté difuminado, o sea, un color entero o algo que se vea uniforme, está perfecto. Y ayuda mucho porque también, obviamente, hay que entender que con esta coyuntura, que fue básicamente de un momento a otro, nadie contaba con un escritorio súper adaptado en su casa. Hay muchas personas que trabajan desde su cuarto y está súper bien, pero estos fondos lo que hacen es simplemente hacer un ambiente totalmente neutro, que se vea el fondo súper ordenado, y evitamos distracciones, tanto para el entrevistador como para la misma persona, ¿no? Puede pasar que, qué sé yo, hayas convertido tu comedor en tu oficina, y es inevitable que en tu casa pasen personas, ¿no? Pero si tengo un fondo virtual, ok, no se va a ver y tú no te desconcentras, porque también estamos 100% metidos en el tema de la entrevista virtual. Entonces, estos fondos, de verdad, que en mi experiencia son un éxito, porque ni tú como entrevistado te vas a desconcentrar, ni el entrevistador tampoco. Luego, asegúrate de silenciar las notificaciones de tu PC, y también te diría que de tu celular. Es inevitable, como les comentaba hace unos momentos, que si estoy con mi laptop prendida, súper enfocada en la reunión, pero me llega un correo de trabajo, por ejemplo, que lo estaba esperando hace una semana, es inevitable que por lo menos por 2 segundos me vaya esa notificación. Entonces, lo que yo les recomiendo es cerrar todas las aplicaciones de la computadora o del dispositivo donde vayamos a tener la videoconferencia o la entrevista, y el celular lo pongamos en modo silencio, en el modo de las lucinitas, si es que tenemos iPhone, porque de verdad es inevitable distraernos. O sea, si simplemente ahorita me vibra el celular, creo que por inercia volteo a ver qué está pasando, ¿no? Y justamente lo que les decía, en entrevista es súper importante, y la otra persona se va a dar cuenta si así sea por un segundo nos desconcentramos o perdemos el enfoque. Pero más allá de que
la otra persona se dé cuenta es que tú también como entrevistado pierdes la hilación de lo que estás diciendo. Y en ese momento incluso se podría hasta caer lo bien que veníamos desempeñándonos a lo largo de la entrevista. Luego, elige un lugar adecuado, con buena iluminación y sin interrupciones. Como les decía, la verdad que hoy por hoy, con casi todos trabajando desde casa, es imposible o casi imposible que tengamos 100% silencio, que no haya desorden, ¿no? Pero con el simple hecho de estar aislados por estos 30 minutos, máximo una hora de la entrevista, y en un lugar con buena iluminación, poco ruido, va a ayudar muchísimo a que tú como entrevistado no te desconcentres y no hayan estas comunicaciones en plena llamada, en plena entrevista que hoy por hoy suelen pasar y en su mayoría son entendibles, como, por favor, ¿me puedes dar un minuto? Porque, no sé, pues, porque, no sé, me ha tocado que el hijo está llorando o que el perro del vecino no para de ladrar. Entonces son cosas que son externas a ti como entrevistado. Pero lo que no puede pasar es de que, qué sé yo, que tu celular, por ejemplo, comience a sonar y no pare de sonar. Eso sí depende 100% de ti. Entonces, en esta recomendación es elegir el lugar más adecuado donde podamos minimizar el riesgo de tener algún tipo de interrupción. Pero si es externa, igual no tiene nada de malo decirle a la persona que te está entrevistando, perdóname un minuto, que está pasando algo externo, ¿no? Es totalmente entendible. Y por último, el tema de la vestimenta. De hecho, acá dice vestimenta formal, y con formal no quiero que lo interpreten como si soy hombre, estoy en terno, o bueno, camisa y saco, ¿no? Porque ahora se ha puesto muy de moda que abajo, no sé, cada quien está con short, con buzo, con pijama, igual no se ve porque el corte es, digamos, que de la cadera hacia arriba. Pero sí diría que una camisa, perdón, un polo con cuello, ¿no? Va a depender mucho también de la empresa a la que estamos postulando. Hoy por hoy existe información que puede saber si la empresa es una empresa más tirada para el mundo informal en el sentido de vestimenta, ¿no? Que sabemos que van vestidos de manera casual, o si estamos postulando a una empresa más corporativa, como un banco, por No, ejemplo, mis. sabemos que sí es súper formal, ¿no? Entonces, cada uno mídalo, pero lo que yo sí no recomendaría sería que así sepamos que vayamos a una empresa más casual, vayamos con polo o qué sé yo, porque una vez más es nuestra primera impresión para con la empresa, ¿no? Entonces, creo que en el caso de las chicas, de las mujeres, nunca está de más ir con una blusa, y en el caso de los hombres, presentarnos con una camisa o, como decía, polo con cuello, ¿no? De esta manera damos una super buena primera impresión. Y igual temas de peinados, si lo quieren ver así, también es importante, ¿no? O sea, yo sé que estamos desde casa, pero como les decía hace unos minutos, es importante prepararnos con anticipación. Y si me entrevistas a las 8:30, ok, no puedo despertarme a las 8:15 de la mañana, ¿no? O sea, tenemos que prepararnos porque es la misma imagen que haríamos yendo de manera presencial. Luego, durante la entrevista, lo primero y lo más importante es estar tranquilos, ¿sí? Con todos los tips que acabamos de conversar, de estar en un lugar con buena iluminación, con la menor cantidad de ruido posible, con las aplicaciones en el dispositivo en el que estamos cerradas, con el celular en silencio, de verdad que no debería haber ningún tema externo que nos pueda desconcentrar. Y si también a la par hemos averiguado de la empresa a la que estoy postulando y de quién me está entrevistando, de verdad que deberíamos estar súper tranquilos. Sé que decirlo es súper fácil, pero a la hora de la práctica puede ser que las ansias nos ganen o que estemos un poco intranquilos hasta ya entrar un poco en confianza. Entonces, lo que yo les recomiendo es que siempre tengan en mente que lo que va a pasar o la entrevista como tal no es un interrogatorio, sino es una conversación súper profesional, ¿no? Entonces, acá estemos tranquilos de que estamos yendo informados y que dentro de todo los riesgos externos han sido minimizados y simplemente entremos súper confiados de nosotros mismos, ¿no? Cada quien tiene su forma de ser y también eso lo respeto al 100%, pero yo creo que cada vez, o sea, conforme va pasando el tiempo y lo he visto en mi propia experiencia, esta imagen súper profesional de
buenos días, señorita, y ha ido cambiando a, hola, Dafne, ¿cómo estás? ¿No? Y personalmente me encanta porque, como acabo de decirlo, una entrevista no es un interrogatorio, ni el que te entrevista es más que la otra persona a la que está entrevistando, sino es una conversación. Entonces, si de arranque o de primera impresión damos como esta confianza también a, oye, hay una línea de respeto, claramente, pero te trato de tú a tú, va a estar súper bien porque nosotros mismos, nos va a ayudar a nosotros mismos a estar tranquilos y dar lo mejor de nosotros, valga la redundancia, ¿no? Y ese segundo punto lo complementa súper bien. La primera impresión es súper importante. Siempre hay que iniciar la llamada con amabilidad, empatía y empoderamiento para poder conseguir esto. Como les decía, hablar de tú a la otra persona no quita para nada el tema de que haya respeto de por medio, ¿no? Pero si entramos con una llegada mucho más amigable, en el sentido como daba el ejemplo de, hola Dafne, ¿qué tal? ¿No? Va a generar una empatía o un match desde el inicio de la conversación que va a hacer que la entrevista justamente sea más una conversación que una entrevista, ¿no? Y eso va a ayudarte mucho, sobre todo a ti, o sea, a cada uno de ustedes como entrevistado, a estar tranquilos y dar la mejor información de cada uno de sus perfiles. Luego, miren la pantalla en todo momento. Así el entrevistador va a saber que por más que sea obvio, estás netamente enfocado en la entrevista y te vas a sentir mucho más comprometido. Y es lo que les decía, ¿no? Es muy fácil para incluso ustedes darse cuenta, si yo ahorita estuviera viendo hacia el costado o hacia abajo, ustedes mismos podrían darse cuenta de que me estoy desconcentrando con algo, por más de que les sigo hablando, ¿no? Entonces, así como en una entrevista presencial es muy importante el lenguaje corporal y el contacto visual, en una videollamada igual. O sea, la persona que entrevista se da cuenta si es que la otra persona está viendo otra cosa mientras lleva la entrevista o si se está desconcentrando con algún tema adicional que no sea el tema de la entrevista. Y por supuesto que estamos hablando o el mensaje que se da a entender es de que todo bien con la entrevista, pero hay algo adicional que para mí es más importante que está captando mi atención, ¿no? Entonces, más allá de los tips que les daba hace unos momentos, complementémoslo con estar siempre enfocados en la llamada. O sea, tengo una entrevista y es netamente la conversación de el que me está entrevistando conmigo, ¿no? Cualquier tema externo, un mensaje o una notificación de cualquier aplicativo puede esperar la media hora o la hora que dure la entrevista. Luego, ninguna pregunta es tonta. Y esto es súper importante. Suele pasar que cuando vamos a una entrevista, lo vemos como una especie de interrogatorio o monólogo, ¿no? Del entrevistador hacia mí. Y no suelo hacer ninguna pregunta. Entonces, no lo veamos así, si es que lo ven así. De hecho, la entrevista es justamente un espacio donde efectivamente la persona que te está entrevistando te va a evaluar y hacer preguntas para saber si tu perfil va alineado a lo que la empresa viene buscando, pero por otro lado es un espacio totalmente válido para que tú como entrevistado pongas sobre la mesa todas las dudas que puedas tener, desde las responsabilidades del puesto, proyecciones para el puesto, sobre la empresa, la cultura de la empresa. Hoy en día el tema de la modalidad de trabajo, ¿no? Hay muchas empresas que ya decidieron que de ahora en adelante van a trabajar bajo una modalidad híbrida, ¿no? 2 veces por semana desde casa y 3 veces por oficina, viceversa. Entonces, preguntar todo eso es totalmente válido y de hecho es el espacio para hacerlo, ¿no? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en la primera entrevista, que suele ser el primer filtro, no hacemos ninguna pregunta y al entrevistador le gusta tu perfil y lo pasamos a una pasas a una segunda etapa? Pero entre la primera y la segunda etapa tú decidiste averiguar más, te enteraste que un amigo estaba a la interna de la empresa y te das cuenta que en verdad no es lo que buscas. Vas a desistir del proceso. Y finalmente, quien va a quedar mal o como, ok, o sea, ¿por qué no me dijo nada en el momento que lo entrevisté? Vas a ser tú como entrevistado, ¿no? Entonces, dejemos de pensar que el espacio de la entrevista como tal es un espacio donde simplemente a mí me bombardean de preguntas y yo tengo que contestar, sino veámoslo como es un espacio donde ellos me conocen porque están interesados en mi perfil, pero al yo estar interesado en el puesto también quiero conocer sobre la empresa, sobre la posición, sobre mi rol y todas las dudas que puedan tener. Como ahí mismo dice, ninguna pregunta es tonta o inválida. Luego, cuiden su lenguaje corporal. De verdad que si bien no van a tener al frente a la persona, se ve perfectamente
si es que mueven las manos, si es que no paran de moverse, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita estaría moviendo la pierna, me verían como que me movería claramente, ¿no? Entonces son cosas que transmiten, o que pueden transmitir o para bien o para mal, ¿no? Si ahorita yo estuviera moviendo las piernas y me vieran un poco inquieta, puedo transmitir un poco de ansiedad, mientras que si me ven así, moviendo las manos como vengo hablando, van a ver que es como una conversación como tal, ¿no? Entonces, por más de que no tengamos a la persona al frente, todo se transmite a través de la cámara, así que cuidemos muchísimo el lenguaje corporal dentro de lo posible. Y por último, recuerden sonreír y generar empatía. Ok, con este punto no quiero que se entienda como, oye, una sonrisa forzada, la duración de toda la entrevista, sino que bajo el contexto de que hagamos de la entrevista una conversación, generemos empatía con el entrevistador. Y como les digo, si yo me siento cómoda en el lugar en el que estoy o en la conversación que estoy teniendo, voy a tomarlo mucho más como una entrevista, perdón, como una conversación que como una entrevista. Y el simple hecho de pensar que estamos en una conversación y le estoy contando a la otra persona de mí, va a hacer que mi mente esté mucho más tranquila, que no sienta una presión que a veces es un poco obvia o inevitable en una entrevista, y que el espacio como tal fluya mucho más. Y por último, después de la entrevista, mantengan contacto. Es totalmente válido enviar un correo de seguimiento luego de una semana o 15 días para tener un input o feedback sobre el proceso. De hecho, personalmente a mí me gusta mucho cada vez que cierro una entrevista, de hecho, contarles el tiempo determinado o el tiempo estimado de duración del proceso y el tiempo estimado de siguientes pasos, pero también soy consciente que hoy no todos hacemos, o sea, o no todos trabajamos de la misma manera. Entonces, es totalmente válido que cuando cerremos la entrevista, una de las preguntas que ustedes pueden hacer como entrevistados es preguntarles sobre siguientes pasos, sobre tiempos del proceso, si es que no se lo comentan, y en ese punto pedir algún tipo de contacto, ¿no? Que de hecho hoy el contacto va a estar por default, porque a mí me van a agendar a la entrevista una persona, entonces ahí ya voy a tener el correo de la persona. Entonces, dependiendo de la posición que estamos postulando y dependiendo del tiempo que la persona que me entrevistó me comentó, es totalmente válido hacer feedback, hacer seguimiento, ¿no? Mandarle un correo y de manera súper amable preguntar el estado del proceso. Si hay el espacio, pide feedback, ¿no? Esto puede ser en la misma entrevista, o si, por ejemplo, en la misma entrevista me hablan de próximos pasos y tal, lo que puedo hacer es, ok, cuando me llamen para decirme el próximo paso, ok, si pasó una siguiente etapa, súper, oye, ¿en qué puedo mejorar? La persona que me va a entrevistar, ¿por dónde va? ¿Cómo es su perfil? ¿No? Y si de repente quedé descartado, oye, ¿por qué? ¿Y en qué puedo mejorar? ¿No? Acuérdense que el feedback siempre es un espacio súper constructivo para mejorar cada uno de nosotros como persona y es totalmente válido y de hecho suma muchísimo que la gente lo pida. Y por último, lo que les decía, preguntar sobre los siguientes pasos y tiempos asociados para dentro del proceso, ¿no? De hecho, yo esto de preguntar sobre los siguientes pasos y tiempos, recomiendo que lo hagan como parte de las preguntas en la entrevista en la que están, ¿no? Porque es donde tienen el 100% del tiempo y del enfoque del entrevistador, ¿no? De repente, si hoy entrevisto y mañana me escribe la persona, ok, por supuesto que le voy a contestar, pero tal vez no de manera tan inmediata como si me lo haría en el momento que estoy cara a cara con esta persona en la entrevista. Y esos son un poco la información que les puedo compartir de mi experiencia, de cómo vengo viendo este mundo del reclutamiento con las entrevistas virtuales que definitivamente llegaron para quedarse, porque si bien, como les comentaba, poco a poco cada uno de los clientes, para mí clientes y bueno, empresas en general, vienen regresando a oficinas, el tema de las entrevistas virtuales también genera mucha eficiencia en tiempos, ¿no? Entonces yo creo que las entrevistas virtuales llegan para quedarse, por lo menos para el primer filtro, y luego ya tal vez la terna finalista o los candidatos finalistas puedan ir de manera presencial a cada una de las oficinas, ¿no? Pero a hoy, como seguimos trabajando, yo les diría que el 90% de las entrevistas son 100% virtuales, ¿no? Todo el proceso virtual, y viene funcionando bien, así que es probable que
que se queden un buen tiempo, si es que no es para siempre dentro de los procesos de selección. De hecho, si alguno quiere levantar la mano y hacer una pregunta, la lista del chat también para ver qué consultas tenemos. A ver. ¿Podría repetir lo del código QR en LinkedIn? Sí, es súper sencillo. Lo del código QR, como les comentaba, no sale, o sea, no sale la opción desde la página web de LinkedIn, sino sale desde el aplicativo LinkedIn en el celular. Y lo que voy a hacer es buscar justamente la presentación. Aquí está. Lo que sale es el aplicativo, es este justamente icono de QR, y ustedes cuando lo cliquean desde el celular o desde el aparato, el dispositivo donde tengan el aplicativo, les va a aparecer el código QR que los dirige a su perfil profesional en LinkedIn. Entonces le hacen un screenshot y de esa manera lo copian y pegan dentro del CV, y eso es todo. A ver. Tiffany, ¿tienes la mano levantada? Sí, hola Dafne. Bueno, tengo una duda justo respecto a la entrevista. Muchas veces preguntan los pros y cons sobre la persona, o sea, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos. ¿Qué es Claro. lo que recomiendas en esos casos? O sea, como les decía, no hay respuesta correcta ni incorrecta, ¿no? Digamos, ni por las fortalezas ni por las debilidades. Acá yo creo que lo clave es que cada uno haga, digamos, su autoevaluación y sepa cuáles son sus puntos de mejora por un lado y los puntos fuertes que tiene, ¿no? Y eso, digamos, engancharlo o hacer match con la posición a la que estoy postulando, ¿no? Pero de verdad que no hay respuesta incorrecta en este punto, y tampoco debe ser o debería ser un tema de descarte como les comentaba. O sea, si me dicen que un punto de mejora o una debilidad, por ejemplo, es la organización, ok, lo estás reconociendo, y entiendo también que si lo reconoces a conciencia, estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, es mejor que lo reconozcas y que me lo digas, a esos típicos silencios que a veces tornan ser incómodos cuando pregunto debilidades y no me dicen nada, ¿no? O pido dos y me dicen una que a veces puede sonar muy cliché. Creo que tengo una mano levantada más. Cori, puede ser. Sí, hola Dafne, tenía dos preguntas. Uno, si Sí, cuéntame. recomendabas enviar el CV en Word o PDF, y la segunda era, ¿qué se debería responder cuando te preguntan por qué no debería contratarte? Ok, la primera, siempre en PDF. O sea, lo mejor es que siempre mandemos o postulemos con el CV en PDF, cosa que no se pierde el orden. De hecho, hay algunas personas que tienen el CV con algún tipo de diseño que si yo lo abro en un Word que no es el mismo año en el que lo hizo, se me puede distorsionar la información y no es la idea. Entonces, lo recomendable es siempre que lo enviemos en PDF. Y con respecto a tu pregunta de por qué no debería contratarte, yo creo que estoy convencida que es una pregunta con truco, ¿no? Para justamente voltear un poco tu respuesta o la respuesta y decir por qué sí deberías contratarme, ¿no? Y no tiene nada de malo. O sea, si ahorita me preguntan a mí por qué no debería contratarte, yo te volteo la pregunta y te diría, deberías contratarme por A, B y C, y voy a dar lo mejor para esta posición, ¿no? Antes de que decir por qué no deberías, porque claramente estoy interesada y por eso estoy siendo parte del proceso. Pueden tomarlo como una pregunta con truco, y justamente lo que se busca también es que ustedes puedan darle la vuelta a esta pregunta, ¿no? Con una buena salida. Voy a regresar al chat. Ya, a ver. ¿Es importante la imagen de portada en LinkedIn, la que está detrás de la foto de perfil? No. O sea, de verdad que este banner, porque es como lo llaman, es más un tema de hacer el perfil más bonito, ¿no? Más visible, pero de verdad no suma ni resta, ¿no?
Sí va a restar si es que obviamente ponemos ahí no sé, pues, algo que no se vea profesional. Lo que ustedes piensen o que se puedan imaginar. Pero si van a poner algo profesional, está bien, y si lo dejan en, digamos, en gris o en blanco, también está bien, porque LinkedIn se va a ver súper, súper profesional o súper limpio, que es lo que busca justamente la, la red social como tal. A ver, cuando un reclutador te llama para una entrevista telefónica y para averiguar sobre ti y la posición a la que uno ha postulado, ¿qué es lo que está evaluando? Me ha pasado que al final de la llamada me dicen que se estarán comunicando conmigo y preguntan por mis pretensiones salariales y edad. Ya, justamente a este espacio se llaman, digamos, llamadas filtro, ¿no? Donde justamente lo que yo hago es filtrar la información del candidato al que estoy llamando, ya sea que me postuló o que yo lo he janteado directamente, o sea, no me ha postulado y yo he visto su perfil y me parece interesante. Y lo que hago en ese espacio es justamente hacer las preguntas que sí o sí son, digamos, determinantes para el perfil o para la vacante que estoy manejando, que suelen ser edad, no tanto, porque hoy por hoy la edad es un tema totalmente subjetivo para las vacantes, pero por ejemplo el tema de cuánto viene percibiendo el candidato hoy y cuánto son sus expectativas salariales, por supuesto que es importante, porque si hoy día, por ejemplo, alguno de ustedes me dice que está ganando 3.000 soles y que para moverse, porque finalmente está tranquilo y contento y tiene cierta proyección donde está, pide 4.000 soles, ok, y si yo sé que mi cliente o que la empresa eh, paga máximo, por ejemplo, 3.000 soles, sé que no calzan, ¿no? Lo que personalmente hago es ser totalmente transparente también y decirles que no están calzando para la posición y les explico por qué. Pero en caso no les digan de manera directa que estamos calzando o como me preguntan, les dicen que se comunicarán con ustedes más adelante, lo que yo ahí les recomiendo es preguntar, ok, ¿en qué tiempo? ¿No? Para que ustedes también lo tengan mapeado y puedan hacer seguimiento. O si no están calzando, también de manera súper transparente decir por qué no estoy calzando, o saber si es un tema netamente económico, si lo único que les preguntaron fue sus expectativas y les comentan que no están calzando, ¿no? ¿Alguna vez te tocó entrevistar a estudiantes o egresantes? Sí, claro. ¿Cuáles son sus principales errores? Yo creo y es totalmente normal, y de hecho yo en su momento también fui así, es el tema de los nervios, ¿no? De los nervios porque probablemente es la primera, segunda o tercera entrevista a la que están pasando. Entonces, no diría que el principal error, sino el principal punto de mejora es justamente mostrarnos tranquilos, ¿no? Porque una vez más, si yo estoy hablando hoy, por ejemplo, con un estudiante, entiendo que lo estoy reclutando por una posición de practicante, por lo cual entiendo que es normal si es que la persona no tiene experiencia previa, y lo mismo con un recién egresado, ¿no? De repente ha practicado, pero no, de todas maneras ha practicado, pero no tiene una experiencia como contratado. Entonces, a lo que yo voy a ahondar va a ir muy alineado con esas experiencias que yo ya sé que la persona tiene. Entonces, siempre acuérdense, si una persona, ya sea una empresa, una headhunter, los llama directamente es porque están interesados en su perfil. Entonces, si averiguan de la persona, si averiguan de la empresa, de la posición, deberían ir totalmente tranquilos, confiados, y con eso la entrevista debería fluir tanto para el entrevistador como para ustedes, ¿no? Si no cuentas con experiencia laboral, ¿qué es lo más importante que debes poner en tu CV y LinkedIn? No sé si te refieres a experiencia laboral como contratada o como practicante. De hecho, hoy todos los que estudiamos para egresar tenemos que tener prácticas, ¿no? Entonces, siempre pongamos o detallemos la práctica, digamos, el nombre del área en la que hemos practicado y en la empresa. Y lo mismo, colocar nuestros principales logros, porque de verdad que hoy por hoy la figura de que el trainee o que el practicante solamente ve cosas operativas ya no es así, y de hecho está muy involucrado en el día a día, ¿no? Entonces poner ahí nuestras principales funciones. Y bueno, y el tema de educación, por supuesto que también es importante, ¿no? Saber de qué carrera es. Y el resumen que les decía al inicio del CV, probablemente no pongamos perfil con más de 10 años de experiencia en el área comercial, pero sí puedan poner bachiller o estudiante de la carrera de tal universidad, con interés en tal área y dentro de tales sectores, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí no, están dando luces en su carta de presentación, que es el CV,
de hacia dónde quieren dirigirse o especializarse. ¿Cómo recomendarías manejar los nervios durante una entrevista? Yo creo que para esta pregunta algo que ayuda mucho hoy es el tema de la entrevista virtual, ¿no? En la entrevista virtual no estoy viendo presencial, no tengo, digamos, esa presión de que tengo a la persona físicamente al frente, y lo que ayuda mucho hoy en la entrevista virtual, uno, es ir preparados, como les digo, preparados tanto a nivel de informarnos, saber quién nos va a entrevistar, a qué empresa estoy postulando, como también preparados, tan preparados de saber que cualquier riesgo de error técnico de la laptop, del internet, etcétera, está totalmente minimizado, y simplemente expresarnos, y como les digo, quitarnos este chip de que el entrevistador tiene todo el poder y que me va a bombardear de preguntas y yo tengo que responder, sino es una conversación, voy a contarles en qué estoy, hacia dónde apunto, me lo complementará con preguntas y que simplemente avance la entrevista, ¿no? ¿Usted cuál considera que es el perfil ideal para un estudiante como yo que el próximo año va a buscar prácticas preprofesionales? A ver, yo creo que las prácticas preprofesionales son básicas digamos, para tallar el inicio de nuestra proyección profesional, ¿no? Es el momento perfecto para probar las áreas que, por lo que he estudiado, siento que me podrían interesar, pero en la cancha definir si verdaderamente es lo que busco hacer para siempre o simplemente no me gustó y pruebo en otra área. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Que investigues mucho, que investigues sobre diversas, o sea, dependiendo mucho de tu área de interés, hoy, investigues sobre empresas que tengan buenas prácticas, buena cultura, que incluso puedan ofrecer una proyección, ¿no? Hoy por hoy existen muchos programas trainees que te forman y luego y hay la posibilidad de que te contraten, pero esto muy alineado de lo más importante, que es que tú sepas o tengas opciones de tus áreas de interés. Y sobre eso vayas probando. Hay mucha gente que practica en una empresa y hace línea de carrera ahí y no se mueve, ¿no? O no se mueve después de 3, 4 años, que es suerte también, o sea, es súper positivo y qué bueno la gente que encuentra eso, ¿no? Pero también es totalmente válido que practiquemos en una empresa, por ejemplo, de, qué sé yo, de retail, y me doy cuenta que el mundo de retail es tan dinámico que no me gusta. Entonces, ok, me voy y pruebo en otra empresa, ¿no? En resumen, las prácticas es justamente ese momento donde probamos en la cancha o comprobamos si efectivamente la área de interés que tengo mapeada para mí y mi desarrollo profesional es verdaderamente lo que busco o no. ¿Recomendaciones para una entrevista en inglés? Bueno, de verdad que, que ahí es súper importante la práctica. O sea, no hay ningún tip fuera de necesito que lo hables bien, si es que la posición requiere inglés, o la experiencia, o perdón, un requisito es el tema del inglés, ¿no? Acá es ser súper transparente. Yo me imagino que si vas a tener una entrevista en inglés, ya te lo han contado, o tú sabes que la empresa solamente, las personas que están a la interna hablan inglés. Entonces, practícalo lo que más puedas estos días y también sé súper transparente, ¿no? Si en algún momento te trabas en el momento de la entrevista, decir que son los nervios, que es totalmente válido, pero lo que no puede pasar es de que lleguemos y que nos quedemos sin contestar, ¿no? Porque ahí sí claramente, si el inglés es un requisito, que me queda claro que sí, si es que va a ser una entrevista 100% en inglés, nos quedemos calladas, ¿no? ¿Qué es más recomendable? ¿Un CV con diseño sobrio simple o un CV con diseños de colores para llamar la atención? Esto depende mucho de la carrera. Yo personalmente me voy mucho más por lo sobrio, por lo simple. Sin embargo, si somos publicistas, comunicadores, queremos trabajar en una empresa de publicidad, por supuesto que va a llamar mucho el tema de cómo manejamos la imagen y los diseños, ¿no? Pero personalmente soy mucho más pro de lo simple. Escuché que las empresas grandes no valoran mucho practicantes que recién buscan prácticas en décimo ciclo. Falso. O sea, no. De verdad que eso es no sé cómo decirlo, un mito o una creencia falsa, porque de verdad que yo tengo clientes que han contratado a practicantes de décimo ciclo, es más, con mayor razón, ¿no? Tal vez no tienen experiencia previa o una experiencia muy corta, pero también sabemos que están próximos a egresar, entonces podemos formarlos y proyectarlos al interno.
ahí respondí esa pregunta, ¿no? Que en los puestos más creativos es importante o es recomendable un CV con un diseño que refleje la personalidad. Claro que sí. O sea, en ese tipo de casos es totalmente justificable o justificado el tema de diseño y que sea más llamativo, ¿no? Porque es parte de lo que vamos a vender en nuestro perfil profesional. Y por último, por ejemplo, si yo tengo experiencia en un rubro, pero quiero aplicar a un trabajo de otro rubro en el que no tengo experiencia. ¿Cómo puedo manejar eso en una entrevista? Como les comentaba hace unos momentos, es totalmente válido que eso pase, o sea, que yo haya probado en la industria A y verdaderamente no me gusta y hoy tengo interés en la industria B. ¿Y cómo se puede manejar? Ser 100% transparente, ¿no? Ok, yo estaba como practicante comercial en una empresa de retail y de verdad que no me gustó por A, B y C, pero definitivamente sé que mi línea de carrera va por el mundo profesional y considero que puedo estar alineado en el sector, no sé, en el sector financiero, porque y A, B y C, ¿no? O sea, también va a partir mucho de lo que nosotros querramos y el por qué. Si nosotros sabemos justificarlo, está súper bien. El tema, lo que no puede pasar es de que si yo te pregunto, oye, ¿por qué hoy día cambiaríamos de industria? Tú me respondas, no sé, ¿no? Ahí sí claramente habría un tema de conocimiento propio del perfil, pero de que es válido querer cambiar de sector, totalmente válido. Y no solamente en perfiles que recién están por egresar o que tienen sus primeros años de trabajo. Me ha pasado de entrevistar gente que ha estado 5 años en banca y que hoy día quieren cambiar de sector a una empresa de sector real, ¿no? Y como les digo, es totalmente válido siempre y cuando la persona sepa el por qué y hacia dónde quiere ir también. Esas son todas las preguntas y bueno, estoy justo a tiempo también con el tema del corte, así que no sé si por su lado... tengo un par de manos levantadas y ya con eso termino. Jimena. Sí, hola, quería hacer una pregunta acerca de que usted dijo de debilidades, mencionó algunas debilidades que Sí, podrían llegar a ser clichés y quería saber como que qué tipo de debilidades que dicen llegan a ser clichés. sí, o sea, lo normal o lo que siempre se escucha es puntualidad, organización, ¿no? Pero como les digo acá, desde mi punto de vista, no existen debilidades clichés si es que me las saben, digamos, detallar, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Ok, si tú me dices que la puntualidad es un tema, ¿por qué? A ver, dame un ejemplo y qué estás haciendo para mejorar en ello, ¿no? Pero si yo pregunto, o sea, si yo ahondo en la debilidad y no saben responderme, claramente sé que lo dijeron por decir porque es lo más común si lo queremos ver así, ¿no? ¿Y cuál sería una buena respuesta para ello? Como les digo, no, o sea, para explicar el por qué es una debilidad, es una autoevaluación de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, un punto débil mío tal vez es el tema de la organización, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy haciendo para ello? Bueno, me he vuelto mucho más organizada, me agendo cada espacio que tengo para justamente cumplir con los tiempos y que no me demore más en algo, ¿no? Entonces, ok, te respondí porque sé que estoy trabajando en ello. Pero si no hay una respuesta sólida, como te digo, puede ser que, o sea, puede dar a pensar que me dijo lo primero que se le vino a la mente o se le vino a lo más común, ¿no? Y a nivel de debilidad como tal, no hay ninguna buena respuesta ni ninguna mala respuesta, sino lo malo iría por no reconocerla y no trabajar en ella, ¿no? Ya, gracias. De nada. Fabiola. Hola Dafne, ¿qué tal? Tengo una consulta. Yo actualmente me encuentro postulando a puestos de trabajo y, bueno, una empresa X un día me llamó para un puesto X y por casualidades de la vida, ese mismo día me llama una reclutadora que cuando yo postulé en ese momento no sabía qué empresa era, solo dijeron que era de un sector y cuando me llaman me comentan que es de la misma empresa X que me habían llamado, pero era para otro puesto. Entonces, no sabía, o sea, en ese momento no sabía qué hacer, si comentarle que me habían llamado de la misma empresa, o sea, porque igual entiendo que es el primer filtro la llamada, ¿no? Y la empresa Sí. reclutadora me dijo que igual iban a pasar al CV, el CV a la empresa, ¿no? Entonces, no sabía un poco cómo abordarlo, si decirlo, no comentarlo, o cómo tomarlo. No, sí, lo que yo te recomiendo ahí es, o sea, en este caso, bueno, entiendo que ya pasó, pero lo más, digamos, lo más sano
es ser transparente siempre, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, hay muchas empresas que contratan el servicio de reclutamiento en paralelo a su gestión. O sea, me ha tocado, por ejemplo, que una empresa A está buscando una posición con su equipo de reclutamiento o de recursos humanos, pero a la par me contrata a mí para justamente tener un mayor abanico de candidatos mapeados, ¿no? Entonces, cuando yo llamo a un candidato y este candidato ya ha sido llamado o contactado por la empresa, sirve mucho que me lo digan, porque obviamente evitamos duplicidad de envíos cara al candidato, cara al cliente, e incluso nos ayuda a poder empujar el perfil, ¿no? Por ejemplo, si yo te entrevisto a ti y me dices que la empresa A ya te ha llamado, lo que yo voy a hacer es cuando yo le mande mi envío al cliente, voy a mandar tu perfil si es que estás calzando, pero hacer la aclaración de que sé que ya postuló directamente con ellos, que está en proceso con ellos, pero que es recomendable el perfil por A, B y C, ¿no? Sí, y una consulta, si es diferentes puestos, pero para la misma empresa, ¿también se puede decir a la reclutadora de la Sí, misma claro. empresa? Sí, Ah, claro. Sí, o sea, sin ningún problema, como le digo, pero ser súper transparente, ¿no? Hacer la aclaración de, oye, no me han llamado para esta posición, sino para esta. Tú también estás viendo esta posición o cómo lo manejamos, ¿no? Y ya va a ser trabajo justamente ya sea de la empresa o de la reclutadora, quien tuvo el segundo contacto, hacer esta aclaración y que a la interna puedan ver finalmente tu perfil para dónde podría casar mejor. correcto, muchas gracias. Súper. Miguel. Sí, ¿qué tal? Dos preguntas breves. ¿Qué pasaría si yo postulo por casualidad a una empresa, digamos, por probar, pero realmente no cumplo los requisitos, tanto por formación o por experiencia, una de ellas, ¿no? Puede ser, pero por casualidad logro una entrevista. Dentro de ella, en una entrevista eh, posible, ¿qué es lo que pasaría si me descubre y se da cuenta que, pues, que realmente yo postulé siendo no cumpliendo el perfil, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué me ¿A qué te, recomendarías? ¿A qué te refieres con el perfil? O sea, digamos, las funciones que has visto que la posición requiere. No, no, en los requisitos. Digamos, te piden no esta especialidad y tú no la cumples, o te piden uno de noveno ciclo y décimo, pero estás en octavo, no sé, algunos detalles, Ah, ya. requisitos que no, que te falten, pero de repente puedas convencerlo en plena entrevista, ¿no? No sé, alguna recomendación o Obvio. algo. Claro. A ver, cuando tú postulas o cuando nosotros postulamos, por supuesto que también es trabajo de la otra persona que en recepción del CV revisar el perfil y ver si está calzando en ese tipo de requisitos que son súper tangibles, ¿no? O sea, que deberían estar en el perfil y definir si lo llamamos o no. Entonces, si tú ya tienes ese espacio o generas ese espacio con la empresa, también ser transparentes, ¿no? Probablemente sea una primera llamada de filtro, por ejemplo, donde tal vez no te hagan esta aclaración de tener un posgrado o qué sé yo, estar en décimo ciclo, pero si consigues ese espacio, tú mismo ponerlo sobre la mesa, ¿no? Eh, Puedo ser bueno por esto y esto, y justamente he postulado porque tengo interés en esta vacante y sé que me puedo desarrollar por A, B y C. Esto siempre y cuando, digamos, como manera de filtro, no te pregunten, oye Miguel, pero veo acá que tú estás en octavo ciclo y yo necesito gente de décimo. Ok, si es un requisito, bueno, la verdad que igual soy interesado en la posición, pero si es un requisito no tienes cómo manejarlo claramente, ¿no? Pero ya ganaste el espacio y ya explicaste por qué tu postulación o por qué tu interés. Y ahí hay dos opciones, ¿no? Oye, de verdad, necesito que la persona esté por egresar porque proyecto que en los próximos 6 meses lo contratemos, por ejemplo. O, oye, déjame ver con mi cliente interno porque de verdad me parece súper potencial tu perfil y podríamos generar el espacio para ti, ¿no? Otra breve chiquita. Hablabas de las preguntas cliché, debilidades. ¿Qué pasa si no es cliché? Digamos, por los nervios, uno puede decir, ¿cuáles son tus debilidades? Pucha, y por nervios dices, no sé, a veces soy dormilón, o a veces me quedo hasta tarde jugando videojuegos, qué sé yo. Ya, es que en ese punto no es cliché, sino es que es verdad. Solamente que tú de repente vas a sentir como que, oye, qué va a pensar de mí, ¿no? Pero justamente ahí está lo que decía. Ok, soy dormilón, ya, ¿y qué estamos haciendo para mejorar? No sé, pues trato de levantarme todos los días una hora antes, ¿no? Arrancar más temprano. O no sé, me quedo jugando hasta tarde porque se me va la hora.
pucha, no sé, estoy trabajando en ello, poniendo alarma a las, no sé, ya no me quedo ya no me duermo a las 4 de la mañana, sino a las 2, ¿no? Como máximo. Entonces, como les digo, no hay respuesta mala, pero sí hay que entender que si es una debilidad y yo la reconozco, tengo que trabajar de una u otra manera en ella. Y ese es justamente el momento para expresar qué es lo que vengo haciendo para mejorar, ¿no? Correcto, excelente. Gracias. De nada. Y tengo una última mano de Janet. Hola Dafne, gracias. Quería saber, yo justo acabo de preguntarte por el chat el tema de elaborar CVs que tengan diseños un poco más creativos porque la carrera justamente tiende a buscar ese tipo de